Mm, ya. Ahí. Ahí sí. Bien. Bueno, mientras entran algunos compañeros más, hablemos un ratito sobre la última evaluación. Ya se las dejé anoche ahí. Primero, la última evaluación de números, perdón, de funciones, la dejé anoche ahí en materiales. ¿Sí? Se llama PP3. ¿Ya? Y consta de 8 problemas que puede resolver en grupos. O sea, puede resolver en forma individual, en parejas o hasta 3 personas, me parece que. Y esa es la opción 1, ¿sí? La opción 2 es que en vez de resolver 8, resuelva 2 solamente, pero haga un video, digamos, de una video clase de eso, ¿sí? Así que bueno, la opción que le parezca mejor. Y la entrega yo pienso que ya pertinente podría ser hasta el martes, ¿ya? No sé qué les parece. No sé cómo están de aquí al martes. Hay un par de problemas que son distintos, digamos, de los que vimos en clase y los otros son muy parecidos, así que tampoco quise, digamos, que fuese tan complicado. ¿Mm? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Um, Gracias, Paulina. Bueno, en el fondo yo les pregunto porque tienen que ir tomando conciencia ustedes de los tipos de evaluación, ¿cierto? Hemos tratado de transitar por las guías, la guía de ejercicio, ¿cierto? Los textos para leer, bueno, todo depende del tiempo, ¿cierto? Que uno tiene. Las pruebas, ¿cierto? Escritas, las tareas, el trabajo autónomo, este, eh, bueno, y los videos, ¿ah? Videocápsulas, que han querido, ¿cierto? Tampoco eso es obligatorio, digamos, ¿no? Así que, pues, bien. ¿No? Entonces, por eso les pregunto, para que ustedes, porque después ustedes tienen que tener una noción, una conciencia de cómo se evalúa un proceso, ¿cierto? La evaluación es un proceso y la calificación es una nota, pero evaluar significa observar un proceso, ¿cierto? Y ese proceso hay que observarlo de distintas maneras, porque si no, se pierde un poco la noción de lo que se está haciendo si solo se hacen pruebas, si solo se hacen trabajos, si solo se hacen videos, por ejemplo. ¿Ah? Profe, una Sí. consulta. Entonces, al enviarle la prueba o hacerle la entrega, sería enviarle el documento más ese video del segundo ítem, ¿se podría decir? No, es opción, es una u otra. Ah, ya que pensé que era el otro ítem, por eso me confundí. Ya, no hay problema, sí, mira. La opción es 1, es que resuelva los 8 ejercicios y me envía esa resolución. La opción 2 es que elija 2 solamente y lo resuelva, pero en un video, explicándolos. ¿Mm? Esas son las dos opciones. Hay que elegir una. Yo creo que eso va a quedar para el martes, lo vamos a anotar aquí. Martes a mediodía, ¿ya?
martes al mediodía. También les quería comentar acerca de la nota PP4. No, sí, está bien, pues la PP4 fue uno de la misma nota de una sola tarea que teníamos de función, así que ahí no hay problema, ¿sí? Ya, comencemos porque ya, bueno, hay 20, así que voy a cambiar un poquito de posición la cámara, ¿ya? Bueno, de número vamos a hablar después, pero en la nota PP4, que es la nota acumulativa de todas las tareas de números, hablando de números, apareció por ahí una nota, es decir, a alguien le aparece, lo que pasa es que puse una fórmula ahí, en esa columna, y bueno, la dejé ahí, ¿ya? Pero obviamente ahí tengo que ver porque habíamos quedado que iban a eliminar la peor nota, parece, de las tareas, ¿cierto? No me acuerdo bien. Pero si es así, la fórmula no lo hizo, así que voy a borrarla esa y voy a colocarla bien, ¿ya? Porque está dividiendo en 5 esa fórmula. Ya. Y veamos ahí. Se ve bien, sí. Por ahí. Bueno, esta es nuestra última clase, ¿cierto? Última clase de funciones. Ahí sí. Y por ahí más o menos. Ya. Y esta última clase la vamos a hacer de función trigonométrica. No vamos a ver todo lo que quisiera ver de función trigonométrica, pero por lo menos algunas cositas que sirven, ¿ya? Vamos a partir de lo básico para poder llegar a las 3 funciones tipo, ¿sí? Que son las más utilizadas. Y bueno, hay más material, pero ojalá lo puedan retomar ahí en algún curso que hagan el próximo semestre. Ahí ustedes hablan con el profesor o la profesora de álgebra, yo creo que parece que en segundo semestre, que les tome un poquito de lo último de esto. Pero bueno, tratemos de hacerlo mejor. Función trigonométrica. Oye, recuerden que los videos se suben en YouTube, ¿ya? Porque, bueno, yo cada vez que voy subiendo, me avisa ahí, o sea, me dice cuántas visualizaciones tienen los videos y tienen poquitas, como 3, 4. Ya no quiero suscriptores ni likes ni nada, sino que los vean porque eh, no sé cómo, porque no todos se conectan, ¿cierto? Entonces, bien. Tenemos el concepto de punto, ¿cierto? El concepto de punto en el plano. ¿Ah? Una unidad dentro del plano infinito, ¿ya? Ese puntito nosotros podemos extender una recta de un punto a otro punto, o decir que ese punto se extiende infinitamente, y aparece lo que nosotros conocemos como rayo, ¿cierto? Y ese rayo tiene un origen, que es este mismo puntito. Bueno, ese concepto es importante en la trigonometría, porque ¿qué pasa si este mismo rayo
lo giramos en esa dirección. Bueno, o puede ser también en esta, ¿cierto? Pero básicamente lo giramos en esa dirección antihorario, tomando como centro de giro su origen, ¿cierto? Vamos a poner ahí, giramos el rayo, tomando como centro de giro ahí, centro de giro su origen o el punto original, y se forma, bueno, más o menos esta figura, ¿cierto? Ahí, y por aquí tenemos entonces la prolongación de lo que giró. Vamos a hacerlo ahí, ¿sí? Bueno, entre el rayo original y su prolongación del punto final de giro antihorario se forma un ángulo. Y ese ángulo nosotros lo llamamos ángulo, bueno, le damos primero el concepto de ángulo, pero en realidad es ángulo trigonométrico, ¿vale? Ángulo trigonométrico. Bueno, y este puntito que nosotros llamamos origen ahora se llama vértice. Se llama vértice, ¿cierto? Bueno, y ahora este rayo inicial, donde partió todo esto, ahora se llama lado, ¿cierto? Este es un lado, pero un lado inicial, ¿vale? Y por tanto el otro sería el otro rayo, a donde terminó, digamos, este giro que hizo. Este también se llama lado, pero final. Vamos a ponerle el lado F nomás porque no me alcanza aquí. Lado final, ¿vale? También, bueno, si como dije al principio, tengo ahí dos rayos y uno gira en sentido horario, se forma un ángulo, un giro positivo. Acá podemos tener un resultado de giro negativo, ¿ya? O sea, se puede dar ambos casos. Entonces, cuando contamos ángulos en el sentido antihorario, consideramos positivas las vueltas que podemos dar, ¿cierto? Pero si los consideramos al revés, entonces estamos devolviéndonos y por tanto tenemos que considerar negativo. Pero vamos a ver eso ahí cuando hagamos el ejemplo. Bueno, ustedes saben que si se necesita medir una longitud según el sistema internacional, la unidad de medida de la longitud, de la dimensión de la longitud, es el metro, ¿cierto? Si quiero medir el tiempo, su unidad de medida es el segundo según el sistema internacional, ¿cierto? Bueno, para medir ángulos también se necesita una unidad. Se usa una unidad de medida, ¿cierto? A eso me refiero. Una unidad de medida, ¿ya? Y bueno, son las que nosotros conocemos como sexagesimal, ¿vale? Centesimal, centesimal, y bueno, el radial o radian, ¿ya? Ahí tenemos unidades de medidas. El sexagesimal divide la circunferencia trigonométrica
que no es más que la circunferencia, ¿cierto? Pero justo con centro en el origen, el punto 00, ¿sí? Lo divide en 360 grados, ¿ya? Que en la vuelta completa, ¿cierto? Bueno, la puedo dibujar acá abajo, pero no se va a ver tal vez. Un poquito chueca, ¿cierto? Pero ahí, claro, no se ve, ¿cierto? Ahí se ve. Y ahí tenemos la vuelta completa partiendo, bueno, circunferencia con centro en el origen, partiendo desde aquí, desde 0 a 360. El centesimal lo que hace en el fondo es dividir en 400 grados esta misma circunferencia, ¿vale? Y el radial la divide en 2pi radial. Ya, pero en el fondo usa la misma circunferencia. Ahora, ¿por qué una es 360, la otra es 400? Bueno, hay varias historias de eso, ¿eh? Si ustedes se fijan, los militares, por ejemplo, usan el centesimal. ¿Mm? En su cuando trabajan el tiempo, ¿cierto? Los grados. ¿Mm? Esto, lo sexagesimal, tiene que ver con eso, con tratar de coincidir grados con tiempo, con los años. O sea, el año tiene 360 días, una aproximación, ¿sí? Eh, pero es una convención, ¿eh? No es que una convención donde, bueno, se llega a ciertos acuerdos, las convenciones se llegan a acuerdos de unidades de medida y esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si damos aquí tenemos un eje y damos una media vuelta, no vuelta completa, entonces sexagesimal serían 180 grados, ¿cierto? Centesimal serían 200 grados. Y radial sería pi radianes, ¿vale? Bien. Ahora, bueno, si uno quiere transformar ángulos, pues hay distintas formas de hacerlo, pero ¿cuál es la prueba, digamos, de errores? Para no equivocarse en el fondo, porque en las otras hay que acordarse algunas medidas, en el fondo, en la regla de 3. Si quiere transformar ángulos, usar entonces regla de 3. Y te puede decir, bueno, si 360 corresponde a 2 pi radianes, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, 18 grados, ¿cuántos pi radianes pueden ser? Y ahí usted puede transformar, ¿ya? Porque ahí está transformando sexagesimal a radianes, o lo puede ser centesimal a radianes, o como usted quiera, ¿sí? Aquí, bueno, sería 18 por 2 pi radian es igual a 360 por x pi radian, ¿cierto? Despejamos x y nos queda 18 por 2 son 36 pi radian. Y creo que ahí ya no se ve, sí, se ve todavía. Partido por 360, ¿cierto? Y ahí usted puede hacer la división correspondiente, que serían 336 partido en 360. 36 partido en 360. Son 10, pues, ¿cierto? Pero 10 abajo. Y arriba, ¿qué queda? Pi. O sea, pi décimos. Y ahí lo tenemos en radianes, los 18 grados. Es una forma, digamos, una forma simple para que eso la puede aplicar ahí, porque, bueno, enseñar trigonometría no es fácil y tampoco es fácil entenderla. Los estudiantes entienden mejor estos métodos así, ¿no?
Bien, algo importante de la trigonometría es el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿cierto? Bueno, el típico triángulo rectángulo, ¿cierto? Rectángulo en C, por ejemplo, quiere decir que el ángulo de 90 grados cae en ese vértice, ¿sí? Con catetos A, cateto B, a hipotenusa H, ¿sí? Y bueno, eso nos sirve mucho a nosotros para los cálculos que tenemos que hacer. ¿Mm? ¿Cierto? Porque, bueno, si nosotros aquí les decimos, qué sé yo, este ángulo alfa, este ángulo beta, ¿sí? Y aquí este ángulo es conocido, 90, y nos acordamos que a cuadrado más b cuadrado es igual a h cuadrado, ¿cierto? Del teorema de Pitágoras. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que alfa más beta más 90 tiene que ser igual a la suma de los ángulos dentro interiores de un triángulo, son 180. Y tenemos que eso, alfa más beta más 90 tienen que ser 180. Y aquí, bueno, estas relaciones que van apareciendo, por ejemplo, alfa más beta tiene que ser 180 menos 90 grados, ¿cierto? Así que alfa más beta tienen que ser 90. Esta relación sirve harto cuando uno va resolviendo problemas, sobre todo en la PSU, problemas que son de trigonometría, ¿cierto? O de ángulo. ¿Por qué? Porque aquí aparecen los que se llaman los triángulos notables, ¿cierto? Así como hay productos notables que son cuadrado binomio, suma por diferencia, qué sé yo. Están los triángulos notables también, ¿ya? Y bueno, en el fondo son muchos triángulos notables, pero siempre son tres los más conocidos, ¿cierto? Tres más conocidos. Incluso, bueno, se conocen por el nombre. No sé si ustedes los conocen, ¿cierto? El 3753, el 3060, el 4545. Que en el fondo, bueno, son tres triángulos. Es decir, así cuando decimos en álgebra la suma por diferencia, el cuadrado binomio, bueno, aquí se conocen como el 37, por ejemplo, vamos a poner acá la letra, el 3753. Ahí está hablando de grados. Bueno, el 3753 en el fondo es un triángulo. Está un poquito chueco ahí, pero ustedes me entienden, ¿cierto? Y tiene ángulos 37 y 53. Ese es el famoso. Y bueno, sus lados son proporcionales. Recuerden que a mayor ángulo, mayor lado, ¿cierto? Los lados son proporcionales. Y los lados generalmente se denominan bueno, 3K, 4K, 5K. Y bueno, ahí va, ¿dónde lo colocamos acá? Los lados son proporcionales. 3, 4, 5. Ahora, K es cualquier número positivo. ¿Vale? O sea, acá puede ser 1, 1,3, 2, 100, lo que sea. ¿Ya? Ese es el primer triángulo que es notable, el 37-53. El otro es el 30-60. Ahí lo vamos a anotar ahí. ¿Ya? El 30-60. Y ese, bueno, así como el nombre lo dice y como ya lo vimos en el anterior, es un triángulo rectángulo, ¿sí? De ángulos 30 y 60. ¿Vale? Y bueno, sus lados están bueno, están en proporción de K, este es cada raíz de 3 y 2K, ¿ya?
en proporción a los ángulos. Ya porque, bueno, después vamos a ver que eso se calcula mediante seno, coseno, tangente. ¿Ya? Eso es un 30. ¿Vale? Bueno, el otro triángulo notable es el, perdón, el 45 grados, ¿cierto? 45 y 45. Y ahí los lados, bueno, la proporción como son ángulos iguales, lados iguales, y este es k raíz de 2. Esto por trigonometría, ¿cierto? Pero siempre, para que no se confunda, ahí parece que no se vio, sí. Para no confundirse, recordar que a mayor ángulo, ¿cierto? Se opone mayor lado. Ya. Bueno, ¿de dónde sale esto? Esto sale de las razones trigonométricas que dan origen a las identidades trigonométricas. ¿Vale? ¿Qué es una razón? O bueno, ¿qué es una razón trigonométrica? Aquí vamos a decir nosotros que es el resultado de dividir dos lados de un ángulo, perdón, dos lados de un triángulo rectángulo. El resultado de dividir dos lados de un triángulo rectángulo. ¿Vale? Ahí vamos a usar después, ¿no? Y bueno, a ver, si dibujamos un triángulo rectángulo, ya, triángulo chueco, ¿sí? Ya dijimos ya, bueno, establecemos el ángulo alfa y su lado opuesto al ángulo, vamos a llamar opuesto, cateto, opuesto, ¿cierto? Este lado cateto adyacente, porque está junto al ángulo adyacente, y la hipotenusa para todo triángulo rectángulo. Aparece un concepto que a lo mejor lo vieron, ¿cierto? En la ciencia media, que es el SOHCAHTOA, como una regla mnemotécnica para acordarse de las razones trigonométricas, ¿cierto? Hay 6 razones trigonométricas que hay que saber, que hay que aprenderse, pero para, como la memoria es frágil, entonces se pueden acordar del SOHCAHTOA. Bueno, ¿qué es el SOHCAHTOA? ¿Dónde lo hago? Vamos a hacerlo acá para que se vea ya. Pero bueno, en el fondo es decir, es escribir SOHCAHTOA. El SO y el K se parten por H. ¿Ya? Y entonces aparece el seno, el coseno y la tangente. ¿Ah? Opuesto hipotenusa, adyacente hipotenusa, opuesto adyacente. ¿Sí? Y una forma para que los chiquillos se acuerden ahí de las 6 razones trigonométricas, que nosotros le vamos a dar el nombre de seno, por eso está S, coseno, C, y la T tangente. ¿Ya? ¿De quién? Las identidades respecto a qué son, respecto a un ángulo. Y ese ángulo se llama ángulo alfa, ¿cierto? El seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es el seno de alfa?
el seno de alfa, y abajito se ve, sí. El seno de alfa es el, como dice el SOHCAHTOA, es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ahora se acá mejor. El seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿cierto? El coseno de alfa es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y no sé si ahí se ve, pero ocupa mucho espacio. El seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ahí sí. El coseno de alfa es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, según esto de aquí. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto partido por cateto adyacente. Bien, eso es lo que uno ya conoce y se acuerda siempre. Cuando llega a la tangente, usted inmediatamente escribe abajito la cotangente de alfa. ¿Ya? Y se devuelve la cotangente. Cuando me devuelvo, viene la secante de alfa. Y finalmente viene la cosecante de alfa. ¿Vale? Entonces, seno, coseno, tangente. Abajo de la tangente escribo cotangente, ¿cierto? Y el otro co me va a aparecer al final, en el seno. Cosecante. Así que el del medio secante, sola. ¿Mm? Y estas son las funciones recíprocas, ¿sí?, de la tangente. De la tangente, la función recíproca es la cotangente de alfa, ¿cierto? Vamos a borrarle ahí. De alfa. Secante, cosecante. ¿Vale? Bueno, y la recíproca es lo mismo, pero al revés, invertido. Cateto adyacente partido por cateto opuesto. E hipotenusa partido por cateto adyacente. Hipotenusa partido por cateto opuesto. Y ahí están las 6 razones trigonométricas para acordarse. Usando el SOHCAHTOA. Recuerde. SOHCAHTOA. Usted hace las divisiones correspondientes. Los que no tienen denominador siempre va a ser por la h. Y el seno, el coseno, la tangente. Y después, para acordarse de las recíprocas, siempre la tangente, siempre al final, cotangente. Al otro extremo, cosecante. Y la del medio es secante sola. ¿Vale? Y siempre lo mismo que la original, pero al revés. Y listo, y se acabó el problema de la razón trigonométrica. Ya no me puedo olvidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos un 3753. Ahí. Bueno, este es 37, este es 53, ¿cierto? Y este sería 3K, 4K, 5K. Entonces, por ejemplo, aquí determinar las 6 razones trigonométricas para ese triángulo. ¿Ya? Entonces el SOHCAHTOA. Bueno, ya lo tenemos escrito, ¿eh? Así que seno de alfa. ¿Quién es alfa? 37. Seno de 37. ¿Ya? Ahora, ¿puedo hacerlo como seno de 53? También puedo hacerlo, ¿cierto? Ahí vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Seno, coseno, tangente. Y por acá, tangente, cotangente de 37. En la otra esquina, en el otro extremo, perdón, cosecante de 37. Esa es la del seno. Y la del medio siempre secante sola, 37. ¿Sí?
Entonces usted hace la rayita de división y lo único que le queda es ir calculando las razones. Por ejemplo, acá sería de 37, el seno 37, que es, dijimos, cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto, 3K partido por la hipotenusa, 5K. ¿Cierto? 3K partido por 5K, en el fondo es decir, 3 quintos. ¿Vale? Bueno, si conozco una, 3 quintos, entonces puedo decir, el coseno también está partido por la hipotenusa, así que también es quintos. Y como la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, el opuesto es 3, ¿cierto? Así que bueno, aquí sería 4, que es el cateto adyacente, y aquí falta el 4, el mismo cateto adyacente. Y las otras son las mismas pero invertidas, o sea, 5 tercios, 5 cuartos y 4 tercios. Y ahí está. ¿Ves? Borramos esto de aquí. Entonces, este es para un triángulo notable. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, lo que decíamos ahí, si yo tengo, yo sé que el seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y bueno, también sé que la cosecante, que le corresponde al seno, que es su recíproca, es hipotenusa partido por cateto opuesto, ¿cierto? Así que sí, por lo tanto, si yo dijera seno de alfa por cosecante de alfa, esto va a ser en el fondo como decir cateto opuesto partido por hipotenusa partido por cateto opuesto. Y eso me da 1, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Porque eso pasa con todas las otras, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, para las otras podría decir lo mismo, coseno de alfa por secante de alfa igual a 1, ¿cierto? Tangente de alfa por cotangente de alfa igual a 1. Ahí tengo esa y tengo esa, y aparecen de la lógica de hacer una operación con ellas nomás. ¿Mm? Entonces, en fondo, la razón de un ángulo multiplicada por su recíproco del mismo ángulo siempre va a ser igual a 1, ¿cierto? O sea, la razón de un ángulo, el seno, el coseno, la tangente, multiplicada por el recíproco de esa razón, la cosecante, la secante, la cotangente, siempre va a ser igual a 1. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos, recordar que hipotenusa al cuadrado es cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí? Y también recordar que alfa más beta en un ángulo es 90 grados, en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Calcular las 6 razones trigonométricas, sabiendo que el seno de alfa es 3 quintos. Puede ser es una pregunta que ustedes pueden hacer en base al mismo problemita que hicimos recién de calcular las 6 razones trigonométricas utilizando el SOHCAHTOA, pero ahora con el triángulo. Ahora sin el triángulo ustedes calcular entonces las 6 razones trigonométricas sabiendo que el seno de alfa es 3 quintos. Entonces ya sabemos el resultado de las 6 porque ya lo hicimos, pero esto es otra manera de preguntar lo mismo, ¿ya? Solamente que partiendo de una de las razones. Partiendo de una de las razones, usted tiene el cateto opuesto y tiene la hipotenusa, ¿ya? Y con eso puede entonces calcular el resto. Claro, porque si yo tengo el seno, el coseno,
la tangente, ¿cierto? Y digo, bueno, si el seno es 3/5, la hipotenusa es 5 y el cateto opuesto es 3. Así que me falta el cateto adyacente. Supongamos que ahí está alfa. El seno de alfa es el cateto opuesto, que sería 3 partido por la hipotenusa, que es 5. Y con el triángulo, con el teorema de Pitágoras, puedo calcular el lado que me falta, que en el fondo sería 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, perdón, sería al revés. 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a este cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me estaría faltando. Bueno, y ustedes saben que eso da 4, así que es una forma distinta de acercar la misma pregunta al estudiante, pero para que haga el cálculo por medio del triángulo rectángulo. En fondo es para que vea la relación, ¿no? Por ejemplo, encontrar y en la siguiente relación. Tangente de 2i menos 11 por cotangente de 29 menos 2i igual a 1. No alcanzó justito. ¿Cuánto vale i? ¿Alguien puede decirme cuánto vale i? Bueno, ustedes saben que ya dijimos ya que la tangente de un ángulo multiplicado por la cotangente del mismo ángulo, la razón por su recíproca es igual a 1. ¿Sí? Eso lo sabemos. Pero aquí, bueno, no hay ángulo, o sea, perdón, sí hay ángulo, pero no está escrito como alfa, sino que está escrito como 2i menos 11 y 29 menos 2i. Bueno, la única manera de que se cumpla esta relación de que la tangente de un ángulo por su recíproco del mismo ángulo es igual a 1, que es lo que está diciendo aquí, más o menos, es que los ángulos 2i menos 11 sea alfa, ¿cierto? Para que se cumpla. Y 29 menos 2i también sea alfa, para que se cumpla, digamos eso. Entonces, yo puedo decir que alfa es igual a alfa, porque son iguales. O sea que 2i menos 11 es igual a 29 menos 2i, ¿cierto? Y bueno, y ahí puedo calcular el valor de i. 2i más 2i igual a 29 más 11. ¿Sí? Y aquí da 40 y aquí da 4i. 4i. Así que i va a ser 40 cuartos. Eso da 10 grados. Ahí está el valor de i. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, bueno, habíamos dicho, por ejemplo, vamos a montarlo como la propiedad de los ángulos complementarios. Propiedad de los ángulos complementarios.
Ya, o sea, si tengo un triángulo rectángulo en B, por ejemplo, ¿sí? ABC, ahí. De ángulos, vamos a colocarlo ahí con rojito, de ángulos alfa y beta, y de lados A, B, C, ¿vale? Al revés. ABC, ya, ahí. Entonces sabemos que alfa más beta suman 90. ¿Ya? Eso lo habíamos anotado. También sabemos que el seno de alfa va a ser A partido en B. El seno de alfa. Los puse al revés, por cierto. Ahí sí. Estaba pensando en beta. Ya. A partido en B. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Sí. ¿Y qué pasa con el, vamos a decir, el coseno de beta? Beta está aquí. Su opuesto es C. Su adyacente es A. ¿Cierto? Así que el coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. A partido en B también. Así que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Vale lo mismo. ¿Mm? Seno de alfa es igual al coseno de beta. ¿Se fijan? ¿Mm? Entonces, esto quiere decir que la razón de alfa es la corrazón de beta. ¿Sí? Cuando ambos suman 90 grados. Anotémoslo. La razón de alfa es la corrazón de beta. Cuando ambos suman 90 grados. ¿Mm? Bueno, y igual que el caso anterior, seno de alfa va a ser igual al coseno de beta. Si alfa más beta son 90 grados, ya ahí está la condición, ¿cierto? Ahí. Y bueno, pasa lo mismo entonces con, qué sé yo, la secante de alfa es lo mismo que la cosecante de beta, ¿cierto? La tangente de alfa es lo mismo que la cotangente de beta, por ejemplo, ¿sí? Si es que todos suman 90 grados. Entonces, calcular. Eh, pongamos calcular x en seno de x más 20 igual a coseno de x más 16. ¿Ya? Entonces, bueno, igual que como operamos anteriormente, el seno de un ángulo va a ser igual al coseno del otro ángulo. ¿Ya? Y eso va a dar siempre que ambos sumen 90 grados, ¿cierto? Tiene que darse esta condición. El seno del ángulo va a ser igual al coseno del otro ángulo siempre que estos dos ángulos sumen 90 grados. ¿Ah? Entonces nosotros decimos, bueno, si este es alfa y este es beta, entonces alfa más beta tienen que sumar 90 grados para que se cumpla que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Perfecto. Y entonces, para calcular x, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, x más 20, que es alfa, sumado con beta, que es x más 16 grados, ¿cierto? Tiene que sumar 90 grados. ¿Ah? Y ahí, bueno, ya tendría solo el hecho de operar nomás, aquí da 2x, ¿cierto? Más 36 grados igual a 90 grados. Y en el fondo x va a ser 90 menos 36 medios. ¿Mm? Y eso le da
27 graditos. 27, ¿sí? Ahí yo creo que se han ido acordando algunas cosas, ¿cierto? Ahí encontrar. Ustedes me avisan cuando quieran el recreo, ¿ya? Encontrar la tangente de alfa. No sé si me va a alcanzar aquí el triángulo. ¿Se ve? Sí, se ve todavía, ¿cierto? Encontré la tangente de alfa. Un triángulo, vamos a decir A, B, C, D. Acá tenemos alfa, acá alfa también. ¿Ya? Y este ladito vale A, y este ladito vale 2A. Aunque no se note mucho, pero es así. ¿Mm? Entonces la pregunta es encontrar la tangente de alfa. ¿Pueden hacerlo? Encontrar la tangente de alfa. Bueno, si ustedes se fijan, es un triángulo grande, ABC, y hay otro triángulo que es más pequeño, ABD, ¿cierto? Me refiero a analizando, digamos, tenemos un triángulo grande, ¿sí? Donde podemos encontrar, sí. Ya, sí, mire. Vamos a analizar primero el triángulo ABD. ABC. Debe haber puesto C acá. ¿Ya? ABC. Y acá le ponemos C. Ya. Sí, bueno, por caso da lo mismo. Entonces, vamos a analizar los ángulos alfa en los dos triángulos que hay acá. ¿Por qué? Porque en el fondo me sirven las medidas. ¿Ya? Entonces estoy pensando en las medidas. El 2A y este vale A. Entonces, en total, toda esta medida, si AC vale 2A y CD, perdón, vale A, entonces AD vale 3A, ¿cierto? Ya, por ahí puede salir. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar alfa en ambos triángulos. Por ejemplo, en el triángulo ABC, que es este de aquí, ¿ya? Me pide la tangente, así que, bueno, la tangente de alfa va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente. Cateto opuesto, sí, cateto, vamos a colocar aquí el de 90, se me fue. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Cierto? Así que sería el cateto opuesto 2A partido por cateto adyacente, no lo conozco. X, no lo conozco. ¿Ya? Y hasta ahí nomás, veamos el otro triángulo. ABD. Este otro es ABD, porque aquí está este ángulo alfa. Y este ángulo alfa, bueno, la tangente de alfa va a ser cateto opuesto, bueno, este no le pusimos, pero lo llamamos X porque no lo conocemos, ¿cierto? Que para el alfa anterior era el adyacente, para este alfa es el opuesto. El opuesto no lo conozco, partido por la hipotenusa,
perdón, por el cateto adyacente, de verdad que la tangente, que sería 2a más a, que son 3a. Ahí sí. Ya. Ahí está, pues. Y bueno, como ya hice el análisis del mismo ángulo para los dos triángulos, y como es el mismo ángulo, entonces si alfa es igual a alfa, entonces la tangente de alfa va a ser igual a la tangente de alfa. O sea que 2a partido por x va a ser igual a x partido por 3a. Así que bueno, podemos tener, multiplicamos cruzado, x cuadrado es igual a 2a por 3a, que son 6a cuadrado, ¿cierto? Y si aplicamos la raíz, entonces nos va a quedar x igual a la raíz de de 6a cuadrado, ¿cierto? Pero ese a cuadrado puede salir fuera de la raíz, así que sería a raíz de 6. Ahí, mejor. Bien, entonces la proporción de x, ese lado que no conocíamos, x, está en función de a, pero por raíz de 6. A por raíz de 6. Entonces este ladito de acá ya sé que vale a raíz de 6, no vale x. Así que por lo tanto puedo llegar a la conclusión que de cualquiera de la tangente de alfa, la primera dijimos que era 2a partido por x, así que 2a partido por x, pero x es a raíz de 6. Así que me va a quedar 2 partido por raíz de 6. ¿Vale? 2 partido por raíz. Ahí está el valor de la tangente de alfa. Calculado por medio de razones trigonométricas. ¿Ah? Ahí si usted quiere no lo deja, bueno, la puede racionalizar para que le quede 2 raíz de 6 partido en 6, ¿ya? Y ahí puede simplificar el 2 con el 6, ¿cierto? Entonces sería raíz de 6 tercios. Ya, pero ahí, por ejemplo, usar razones trigonométricas para ir resolviendo problemitas, ¿vale? Vamos a dejar por ejemplo, en calcular cotangente de beta menos cosecante de alfa si si 3 veces BC es igual a 4 veces BC. ¿De dónde? De aquí por aquí. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Y hay otro. Se supone que es rectángulo, ¿ya? Tenemos, aquí está alfa, aquí está beta. ¿Ya? Este es A, B, C y D. Sí, A, B, C, D. ¿Vale? Este vale 3K. Este lo vamos a colocar 4K. Uh-huh. Ya, le colocamos 12 y este 13. Entonces, lo que piden calcular es esas razones que están ahí. Es la resta de cotangente de beta menos cosecante de alfa.
cotangente de beta menos cosecante de alfa. Ya. Bueno, vemos los datos. Lo primero que dice que es 3TC es igual a 4 veces BC. 3 veces el lado DC. El lado DC, 4K. 3 veces 4K es igual. 3 veces 4K, ¿cierto? Es igual a 4 veces BC. Y 4 veces BC, que es 3K. Eso dice. Sí. Bueno, nos dan esos laditos de ahí, ¿eh? El AD y el AB, pero a ver. Si digo, por ejemplo, que 3DC, 3DC y 4 tercios, ¿cierto? Podría decir que 4K partido en 3K es igual a 4 tercios. Este 4K que está multiplicando lo pasé, perdón, este 3 que está multiplicando lo pasé dividiendo acá. Y este 3K que está multiplicando lo pasé dividiendo para acá. Y me quedó una proporción, ¿cierto? Aquí me quedó una proporción. Entonces podríamos hacerlo como proporción. Mira. Si tengo 3 veces DC, que es igual a 4 veces BC, entonces puedo decir que DC es igual a 4. Este 3 lo puedo pasar aquí dividiendo. ¿Ya? Y el BC para acá dividiendo. Entonces DC es a BC como 4 es a 3. ¿Vale? Como 4 es a 3. ¿Ya? Y ahí podríamos colocar la K, no sé si se acuerdan, la que usábamos en las proporciones. Así que DC va a ser 4K y BC va a ser 3K. BC va a ser 3K. Ya. Ahí podemos ir resolviendo. Bueno, ¿para qué me sirve eso? Porque yo puedo decir acá arribita, no sé si. Puedo decir que estos laditos, ya que tengo este lado que vale 4K y este lado vale 13, me gustaría sacar la hipotenusa acá. Para este ángulo de aquí, ¿cierto? La hipotenusa. Para este de 90, esto sería hipotenusa, ¿cierto? Para este triángulo de acá. Entonces, si conozco estos dos de aquí, puedo calcular, bueno, estos dos de aquí puedo calcular esa hipotenusa, sí, claro que sí. Claro, pues si tengo 3K y tengo 12, sí, ya. Entonces, puedo decir que por Pitágoras, podríamos decir que, vamos a llamar aquí X, ¿ya? Que X cuadrado es igual al cateto opuesto partido por cateto adyacente. Bueno, en este caso podríamos decir que es 3K al cuadrado, ahí está, y el otro más 12 al cuadrado. ¿Ya? Así que bueno, X cuadrado va a ser 3K al cuadrado. No, vamos a ver X, vamos a calcularlo, ¿cierto? Va a ser 9K cuadrado más 144, ¿cierto? La raíz de eso.
Ahí tenemos, habíamos dicho que DC era 4K y BC era 3K. Ya. Bien, no está tan fácil este, ¿eh? Ese era para el triángulo, vamos a decir que este para el triángulo ABC. ABC, ABC. Para el otro, 13, tenemos la hipotenusa, ¿cierto? Este de aquí tiene el ángulo 90 acá, aquí, ¿cierto? Este es el triángulo ACD. Tiene el ángulo de 90 ahí, así que su hipotenusa es 13. Entonces por Pitágoras, 13 al cuadrado va a ser igual a, la hipotenusa es la resta de estos dos de acá, de los dos catetos, ¿cierto? Así que sería la resta de quién? De este valor que tenemos acá, que es 4K cuadrado. Bueno, digo la resta si es que lo fuese a calcular así, pero si como estoy escribiendo por Pitágoras, voy a decir más algo. Y ese algo es esto de aquí, ¿cierto? El x cuadrado. Ahí está. Claro que sí. Así que de este que yo escribí aquí, ya lo voy a dejar escrito como sin raíz. Ahí. Ahí nomás. Entonces, esa es la hipotenusa del primer triángulo. Y este es la hipotenusa, que ya sabemos el valor, del segundo triángulo. Bueno, aquí nos da 169 igual a 16K cuadrado más X cuadrado. Esa de ahí. En realidad esa es la que sirve, ¿cierto? Bueno, y podríamos decir que si despejamos X cuadrado nos daría 169 menos, porque ahora viene la resta, ¿cierto? Y 6K cuadrado igual a X cuadrado. Así que tengo X cuadrado acá y tengo X cuadrado aquí. Por lo tanto, puedo igualar. X cuadrado igual a X cuadrado. Ahí, ¿cierto? Así que en el fondo 9K cuadrado más 144, que es el primer X cuadrado, va a ser igual a este otro X cuadrado que lo despejé. 169 menos 16K cuadrado. ¿Vale? De ahí ya puedo llegar a un valor. Aquí lo que estoy buscando es K. ¿Para qué? Para poder saber cuánto valen estos lados. ¿No? Así que aquí tenemos 9K cuadrado más 16K cuadrado, ¿cierto? Porque si este pasa para acá positivo. Eso sería 25K cuadrado. Y 169 menos 144, que también 44, 64, 525. Así que K cuadrado es 1. Bueno, por lo tanto K es 1. K es 1. Ya, y ahora sí ya podemos calcular la cotangente de beta menos la cosecante de alfa. Claro, porque ese ladito, bueno, lo borré, pero... entonces era DC valía 4K, ya habíamos dicho, ¿cierto? Sí. Así que en fondo vale 4. Y BC valía 3K y en fondo vale 3. Eso lo habíamos dicho anteriormente en rojito por acá abajo, ¿cierto? Así que esa X del triangulito, ¿cierto? De ambos triángulos, era, aquí estaba, 144 más BC 339, ¿cierto? Así que X igual a 153. Ahí tenemos el valor de X, que es ese lado que estaba entre los dos triángulos, que era el X de aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, finalmente, la cotangente de beta, ¿cierto? Porque aquí estaba alfa y aquí estaba beta, ¿vale? ¿Cierto? Entonces la cotangente de beta
como este valía 12, este valía 3, este valía 4, este valía 13, y calculamos el x del medio que nos dio raíz de 153. Entonces la cotangente de beta, aquí está beta, ¿sí? La tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente partido por cateto opuesto. O sea, 12 partido en 3. Esa es la cotangente de beta. Menos la cosecante, pero de alfa. La cosecante es lo contrario al seno de alfa. El seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ahí. Entonces este al revés, 13 partido en 4. Ahí está. ¿Mm? Y aquí no, entonces era cotangente de beta menos cosecante de alfa. O sea, 12 tercios menos 13 cuartos. Wow. Sí. Y bueno, si hacemos eso, 3 por 4, 12. Y 12 por 4, 12 tercios menos 13 cuartos. ¿Sí o no? Sí, ya está bien. Nos da 48 y 12, 3 por 13, 39, ¿cierto? Y eso nos da 9 doceavos, que en el fondo son 3 cuartos. Y ahí está la respuesta. No era tan simple. Ya, vamos a un recreo un ratito y vamos a seguir con las identidades trigonométricas para pasar a las funciones seno, coseno, tangente. ¿Sí? Bueno, profe. Ya. Ok.